Bueno, estamos volviendo. Esperemos tener en esta reconexión mayor conectividad y que podamos lograrlo. Bueno, estamos esperando a Gabriela que se sume. Gabriela es una gran amiga, una tarotista excelente, la embajadora del tarot en Argentina, así que es un lujo y un placer. A ver, acá está. Bueno, esperemos que ande todo bien. Este es un ciclo que hemos organizado con Gabriela, que se va a ir desarrollando en cada encuentro un arcano mayor diferente. Este es el tercero el tercer encuentro. Hola Gaby, ay, yo te veo Hola, perfecta. yo también. Bueno, Santo Urano. Por favor, crucemos los dedos, que nos acompañe la tecnología. Hola, Carla, ¿cómo estás? Bien, Gaby, feliz de verte, feliz de estos encuentros que venimos programando que me encantan. Sí, sí, yo también, muy contenta. Bueno, saludo a todos los que se están ahí sumando. Ahí la veo a Martita, una gran amiga. Bueno, y hay algunas personas también conocidas, así que voy saludando a todos. Bueno, acá estamos, ¿no? Con un océano en el medio, un océano que nos Eso. separa muy tarde allá en España. Y acá no tanto, pero bueno, muy cerquita con el corazón, como siempre. Tal cual, ¿no? Son los momentos en que se hace evidente que la distancia es una ilusión. Verdaderamente es una ilusión, ¿no? La Pero distancia, totalmente, totalmente, hoy, totalmente. hoy por hoy Eh, todos tenemos personas lejos, todos tenemos esta sensación que además la tecnología nos acerca, nos acorta distancias y nos vuelve a relativizar esto, ¿no? Del tiempo y del espacio, así que fantástico. exacto, exacto. Y bueno, y hoy nos encontramos para hablar de una figura tan querida, ¿no? También por nosotras y por seguramente muchos que nos acompañan en este camino del tarot y que tiene que ver con esta sacerdotisa que siempre tiene tanta espiritualidad, ¿no? Y que tanto falta nos hace en estos momentos. Tal cual, tal cual. Bueno, nada, no llegué a decirles esto que es parte de un proyecto que tenemos, que es un desarrollo de los 22 arcanos, de los cuales este ya es el tercero. Hemos Ujú. comenzado con el lobo, con el mago, y hoy la protagonista es la papisa, tal cual lo decís, y que tanto bien nos hace, y es una figura tan hermosa y tan profunda, ¿no? Así que Tal realmente cual. vale la pena darla y compartirla e invocarla. Sí, invocarla, exacto. Y también algo que es sumamente interesante y es que, bueno, a mí me resulta interesante y es compartir con todos los que se van sumando que lo que también nos convoca a las dos siempre es la unión que tiene el tarot y el arte. Y entonces, justamente esta sacerdotisa o la papisa, como también se le dice, es justamente un arquetipo, un arcano, es el arcano número 2 en el tarot, que viene siendo representada desde tiempos milenarios, ¿no? Porque trae todo el tiempo esta figura espiritual, virginal, y que para nosotras también es tan convocante desde el arte, ¿no? Y que por eso, de alguna manera, también en mí, en lo que respecta a mí, tenía muchas ganas de que pudiéramos llegar a este arcano bueno, para compartir un poco de lo que es nuestro pensamiento, nuestra idea, nuestra mirada de esta figura tan, para mí es como emblemática también, ¿no? Y trae como un mensaje siempre tan especial. Tal cual, sí, sí, sí. Además, la papilla a mí siempre me alucina porque viene de ese mundo del inconsciente de la no palabra. Uh -huh, Entonces, justamente al iniciarse
al provenir de este espacio, de ese inconsciente colectivo y no tener palabras, sino tener sensaciones, tener imágenes, se vuelve tan poderoso y a su vez tan inspirador, como decías Gaby, ¿no? En el arte, cuánto que se ha representado desde que el hombre tiene memoria y se Sí. actualiza permanentemente, porque es un arquetipo que está muy presente y es muy, muy poderoso a la hora de recordarnos todo su significado y en esa resonancia de significado que tiene, ¿no? Tal cual, sí. Es una carta o una imagen, ¿no? Porque más que una carta es una imagen que de alguna manera, mira, justo la semana pasada, Diego Palestino, un tarotista también, a quien yo aprecio mucho y que admiro también, tiene una mirada muy particular, y él además es psicólogo, ¿no? Y entonces va haciendo unas entrevistas muy interesantes, sacó la carta y me dijo, ¿qué me estaría diciendo esa sacerdotisa? Y entonces yo me quedé pensando, porque era muy interesante esa pregunta, y pensé que lo que me podría estar preguntando es si yo estaba dispuesta a hablar o a escuchar, ¿no? Porque siempre para mí la sacerdotisa queda en esa línea, diríamos, tan de alguna manera divisoria entre la capacidad de escucha y la palabra sabia. Entonces, me parece que siempre es interesante ver de qué lado de la línea nos vamos a poner en relación a esta carta del tarot, porque de cualquier manera, tanto la capacidad de escucha como la posibilidad del hablar desde un lugar de sabiduría, de la sabiduría que trae implícita la papisa, son dos lugares absolutamente, diríamos, opuestos complementarios, ¿no? Tratando de llevarlo a algún punto que tiene que ver con la importancia de poder estar tanto en un lugar como en la otra, como en el otro, de esa línea divisoria, ¿no? Entonces es una delgada línea entre la capacidad de escuchar y la posibilidad de hablar, ¿no? Porque a veces uno también, no siempre uno tiene lo que decir, y a veces es más importante el poder escuchar y estar receptivo a esa escucha que el poder quedar en un lugar más activo que tiene que ver con el transmitir. Y la papisa, de alguna forma, como trae todo una connotación tan intelectual también, porque pone mucho de lo reflexivo, también entonces nos invita a ese doble juego permanentemente. Entonces me parece que es sumamente interesante, mismo desde la imagen, ¿no? Que es muy poderosa, y mismo desde la imagen que nos remite a ese lenguaje o a esa época, diríamos, del Renacimiento, donde, bueno, había que ocupar el lugar de la papisa o de la sacerdotisa, ¿no? Era un lugar que no deja de ser poderoso, así que para mí es muy, pero muy rica esta carta, y bueno, y esto después, por supuesto, se vio plasmado a lo largo del arte también, o de la historia del arte, así que es sumamente enriquecedora. Tal cual. Y lo que decís me hace pensar, ¿no? En esto que planteas sobre el escuchar o el comunicar. Y Ujú. al ser justamente el arcano número 2, que todavía no están las palabras, que aparece el logo a través del emperador, aparece el logo, ¿no? Ujú. Entonces, esta palabra, si nos remitimos, más bien tendría que ver con un tipo de palabras que son más bien resonancia que palabras que palabras literales, ¿no? Me hace Ujú. pensar en el hemisferio derecho, me hace pensar en las palabras que habitan ese hemisferio derecho, que tiene que ver con la poesía, con la metáfora, con los sueños, ¿no? Con un Exacto. lenguaje que la papisa nos invita y además solo la vamos a escuchar si estamos conectados en esa sensibilidad necesaria desde Ujú. ese lugar de resonancia. La papisa no es alguien que nos vaya a hablar
porque la interpelemos, ¿no? Sino, como decías vos muy bien, ¿no? En esto de la capacidad de escucha incluso a la papisa, aquello que nos tiene Totalmente. que decir. No, no es una carta rápida, no es una carta explícita, no está el logos todavía. Entonces, más bien desde un lugar de muchísima intuición y de conexión intuitiva, es que vamos a llegar a ese mensaje de la papisa, ¿no? Nos invita a ese mundo interno lunar Ujú. que, que nada tiene que ver con lo que nos van a invitar otras cartas, que es el abrir el fuego hacia afuera, ¿no? La papisa nos invita a este mundo interno, al hacia adentro, la propia nutrición. Permanentemente. Sí, permanentemente. Es una carta reflexiva y es una carta es autorreflexiva también, ¿no? Porque vamos a estar una y mil veces parados en esa carta, en esta energía, entendiendo que además una de las cosas más interesantes para mí que tiene la papisa o la sacerdotisa es entender que si nos vamos a parar del lado en el que vamos a tener que decir, tenemos que entender a quién le vamos a estar diciendo, porque ese libro que tiene abierto la papisa y que de alguna manera lo vamos a encontrar representado de qué es el saber, ahí está, lo vamos a encontrar representado acá con un libro abierto, en Rider Waite Smith es un libro que dice Torah, en Dalí es un pergamino, o sea, es la palabra escrita que tiene que ser oralizada de alguna manera, o sea, es el mensaje a decir, porque mientras que la palabra está dentro del libro, está solo el saber para la persona que tiene el libro. Ahora, cuando yo lo oralizo, lo puedo poner en boca de todas las personas que estén en condiciones y diríamos, y con la disponibilidad también energética para poder escuchar eso que yo tengo que decir. Entonces, por eso para mí es una carta sumamente reflexiva, porque no me invita a salir a decir las cosas a tientas, diríamos, como enceguecida por el solo hecho de hablar, sino que me permite o me pide que esté sumamente atenta a quién le voy a estar dando ese mensaje. Entonces, cuando yo oralizo esa palabra o ese saber, estoy haciendo un proceso que es absolutamente reflexivo, porque estoy haciendo que esa palabra que va a ser verbalizada esté en sintonía también con la capacidad de escucha de la otra persona. Entonces, permanentemente ahí hay un ida y vuelta en esa cuestión. Totalmente, y además es un vehículo de transformación la papisa. Y es Ujú. un vehículo de transformación desde ese lugar profundísimo de reflexión, de introspección, que a su vez nos conduce que ese acto tampoco sea mental, ¿no? Sino que sea de una coherencia infinita, como decías, Gaby, ¿no? ¿Qué voy a decir? ¿Qué valor tiene? Y a su vez, el poder de la escucha mutua. Es Ujú. un vehículo de una transformación enorme y a su vez es quien da a luz, ¿no? Empiezan a generarse estas situaciones de dar a luz aquellas situaciones que no tenemos claras o que están en penumbra, y dar a luz desde un lugar transformador, desde un lugar muy interno y no externo, no desde el hacer las cosas, no desde donde me muestro, qué digo, llenar el espacio, como decía, sino invita a Ujú. todo lo contrario, Claro. a enriquecer Y, ese mundo interno. y por otro lado, entender esta palabra que vos utilizaste, que es tan pero tan de la papisa, que significa dar a luz, ¿no? De alguna manera es el arquetipo de la Gran Madre. Y ese arquetipo de la Gran Madre, obviamente, tiene la capacidad de gestar.
Entonces, muchas veces yo me pregunto, ¿qué está gestando esta papisa? ¿Qué es lo que quiere dar a luz? ¿Cuál es el mensaje? Porque dar a luz es, de alguna manera, que se revele algo también. ¿Qué es lo que quiere que se revele como sabiduría? ¿Qué es lo que quiere que de alguna manera, esto deje de ser un saber propio para pasar a ser, diríamos, un saber compartido? Y entonces, eso también es dar a luz. Digo, cuando uno está dando a luz, de alguna manera está entendiendo que está gestando algo que era de uno para que pase a ser, diríamos, algo compartido, como lo que son los hijos, por ejemplo, que una vez que nacen ya están, pertenecen al universo, diríamos, y bueno, y empiezan a tener vida propia, ¿no? Entonces, un poco tiene que ver también con eso, ese saber que de alguna forma tiene la sacerdotisa, y que de alguna manera siempre va a estar haciendo que hagamos procesos autorreflexivos permanentemente para saber justamente esto que vos traes, Carla, que es qué es lo que queremos dar a luz. Porque obviamente es el arquetipo de la Gran Madre, y ese arquetipo de la Gran Madre tiene que ver con la gestación, pero este es otro tipo de gestación, no es la gestación que vamos a ver cuando nos encontremos en el siguiente encuentro para poder hablar de la emperatriz. Es la gestación desde un lugar mucho más intelectual, y donde lo reflexivo siempre va a estar ocupando un lugar importante ahí. Tal cual. Y cuando hablamos de gestar, también tiene que ver con lo que estamos gestando en ese momento, porque puede ser que estemos gestando un proyecto, que estemos Claro. gestando una idea, que estemos gestando una obra, que estemos gestando algo que sentimos y todavía no sabemos exactamente qué es. Entonces esta carta es muy poderosa en ese sentido, en el sentido de dar a luz aquello que hoy nos convoca en nuestra vida. Y en ese dar a Exacto. luz también esta papisa viene acompañada con la protección que implica. Si nosotros somos fiel a esa idea que venimos acunando, a esa semilla en la oscuridad que la tenemos allí y la regamos, ese nacimiento que nos propone esta papisa viene acompañado también con todos los nutrientes para que crezca y para que eso tan vulnerable que empieza cobre forma, para que luego justamente el arcano que sigue le dé la posibilidad de crecer, ¿no? Tal cual. Entonces, tiene tanto que ver esto con el gestar como con el transformar. Entonces, es una carta preciosa porque involucra en nuestra vida muchas facetas posibles. Sí, y esto que vos decís y traes es tan interesante, Carla, porque de alguna manera es una carta que siempre trae la dualidad, ¿no? Y esa dualidad tiene que ver, de alguna manera es el primer principio receptivo esta carta. Y ese principio receptivo va a venir a marcar de alguna manera la dualidad, porque nosotros antes de llegar a la sacerdotisa o a la papisa nos habíamos encontrado con el mago, que era ese principio activo. Y desde este lugar absolutamente receptivo, esta carta lo que nos va a invitar es a poder, de alguna manera, entender también el poder del inconsciente, ¿no? Y ese poder del inconsciente es, de alguna manera, yo siempre digo que es como mi otro yo, ¿no? Es esa parte a la cual uno no va a acceder de alguna manera tan fácilmente, y que el tarot siempre lo propone como el gran trabajo personal, de alguna forma, o el gran trabajo de crecimiento personal.
Esta carta es la llave, diríamos, ¿no? La apertura a animarnos a entrar en ese proceso que tiene que ver con el inconsciente y con la capacidad que vamos a tener justamente de ver dónde vamos a querer poner esa luz gestadora de alguna forma o esa llamadita, diríamos, que, bueno, que después se va a empezar a materializar, por supuesto, en la carta que sigue, que es la carta de la emperatriz. Pero el poder del inconsciente es tan fuerte, digo, si nosotros pudiéramos tener en cuenta, ¿no?, que somos conscientes y somos inconscientes y tenemos que también hacer todo un trabajo para ver qué es lo que está ahí, atrás de ese velo, de alguna manera, que trae la sacerdotisa o la papisa, y que es la invitación permanente a animarnos a ir un poquito más. Yo siempre digo que ir al inconsciente es como decir, bueno, no me voy a quedar en este plano de alguna manera más superficial, voy a ir al hueso, voy a meterme, voy a tratar de llegar a ese lugar que está oscuro, que está en sombra, que no lo conozco, que tiene que ver con todos esos procesos que también muchas veces nos salen en piloto automático y que de acuerdo a la capacidad o a la posibilidad, porque también tiene que ver con la posibilidad que tengamos de poder animarnos a entrar en ese lugar, también va a ser lo que vayamos a gestar. Y, Total. y muchas veces pienso que ese proceso de gestación, que es el proceso de gestación empieza a oscuras, ¿no? Como ese hijo que uno a veces uno porta en el vientre, que está a oscuras, diríamos. Es ese proceso de gestación a oscuras lo que está haciendo también esta sacerdotisa, porque ese inconsciente es la parte que está en sombra, es la parte que tenemos oscuras y que la tenemos todos, nadie se salva de eso, y que de alguna manera invitarnos a indagar un poquito en esa parte, bueno, es la posibilidad que se haga la luz de alguna forma, ¿no? Y la luz no como el saber, sino como el animarse. A mí me gusta pensar que se haga la luz es el habernos animado, no tanto puesto en el saber. Tal cual, tal cual. Y esto me encanta, me trae a la carta de la sacerdotisa de Liz Green, del tarot mítico, Es porque preciosa. justamente, además de ser preciosa, ella la relaciona con el mito de Perséfone. El mito de Perséfone tiene tal cual lo que acabas de describir, lo que acabas de describir vos. Perséfone es la invitación a entrar al inconsciente. O sea, en el caso de Liz Grimm, en su tarot, el tarot mítico, lo relaciona concretamente a la simbología más fuerte, digamos, de esta carta, que tiene que ver con esto, ¿no? Perséfone descendiendo al inframundo. Y Qué justamente bárbaro. tiene que ver con el poder de transformación que sucede cuando entramos a ese inconsciente y salimos, ¿no? Este entrar y salir del cual hablan tantos mitos y tantas leyendas. En el caso de Perséfone, me parece alucinante, gráfico, ¿no? En esto, que pasa a ser co-gobernadora de las sombras en su transformación. O sea, empieza siendo Core como una muchacha, una joven muy inocente, muy ajena al mundo y muy que su madre, digamos, en el caso de ella, era quien le decía lo que estaba bien, lo que estaba mal. El mundo era a través de la madre, donde es raptada por Hades y es llevada a la profundidad del Hades. Empieza todo un camino en ese inconsciente, en el entrar a ese inconsciente, que cuando llega el momento en que tiene que volver a salir por un pacto que hizo Hades con Deméter, su madre, ella sale transformada. Y ya una vez que salió, ni siquiera puede portar el mismo nombre. Ya no se llama más Core, pasa a llamarse Perséfone. O sea, tiene que ver con esto de que tantos cuentos y leyendas hablan, ¿no? De encontrar el verdadero nombre. Y Qué en este bárbaro. caso, nos da la posibilidad de haber entrado a ese inconsciente y no solamente haberlo enfrentado, porque Perséfone no lo enfrenta. Primero es cautiva, digamos, de ese inconsciente, para luego, de alguna forma, eh, enamorarse de ese Hades.
encontrar la parte luminosa de ese Plutón, de ese Hades, y desear retornar. Entonces, en ese desear retornar, ella ya retorna transformada, fortalecida y como co-gobernadora de ese lugar de sombra y del inconsciente, que además recordemos que el Hades, para los griegos, era el infierno del mundo occidental, donde los muertos vivos, cuando morían, llegaban al Hades, donde eran procesados, transformados, nutridos nuevamente para volver a salir a la vida. Entonces, esta papisa me encanta Es hermosa. esta imagen que propone, porque tiene que ver concretamente, hace hincapié en ese punto que traías, Gaby, de ese punto que tiene que ver con que está relacionada al inconsciente personal, al inconsciente colectivo, y la posibilidad de ir hacia ese lugar que no se entra desde un lugar forzado, ¿no? Sino que se entra desde un lugar, desde los sueños, desde la intuición, desde el arte, desde la meditación, desde momentos en que nos conectamos con esta papisa y podemos llegar y bajar esos escalones que tanto miedo nos dan, pero que vamos a volver con alguna respuesta. Entonces es una carta súper alentadora y una carta muy motivadora, muy nutritiva y que invita a ir hacia esas profundidades de sí mismo para crecer, ¿no? Para realmente ir haciendo esas pequeñas bisagras que hay en nuestra vida de encontrarnos a nosotros mismos, en un punto que nuestra conciencia pueda expandirse y pueda integrarse con ese inconsciente, ¿no? Que es el camino. También lo relacionan como gobernadora del mago, ¿no? También lo podemos pensar así, como que es co-gobernadora del mago, es como que enlaza con el anterior también, ¿no? Que está tan ligado al inconsciente profundo. Totalmente, claro. Y a veces, digo, uno que cree que o utiliza la palabra inconsciente de alguna manera, y siempre es una palabra de alguna manera muy abstracta, ¿no? Porque es como decir, bueno, a ver, pero ¿qué significa? ¿Cómo lo defino? ¿Qué es lo que está? ¿Cómo lo toco? ¿Cómo llego? ¿No? Porque desde lo, diríamos, desde lo intelectual uno lo puede comprender, o uno entiende cómo está, diríamos, formada nuestra psique, que tenemos una parte de consciente y una parte de inconsciente. Pero un poco es como yo a veces me gusta poner ejemplos, ¿no? Y muchas veces pienso lo que significa cómo es diríamos, la mecánica de cuando yo me sumerjo en una pileta y luego toco fondo, ese fondo está oscuro y después ese mismo fondo me da el impulso para volver a salir a la luz, ¿no? Como para poder salir desde otro lugar y poder emerger hacia la luz. Y esto a veces me gusta como ejemplificarlo, como la posibilidad de que cada vez que yo quiera o que necesite hacer un trabajo profundo conmigo misma, voy a tener que ir y llegar a ese inframundo, como lo que traías vos, que era Hades, o voy a tener que tocar ese fondo de esa pileta para poder después emerger de alguna manera con otro crecimiento, con otro conciencia de algunas cuestiones. Y entonces hay que animarse, o por eso yo digo que mucho tiene que ver también poder ver la luz con el animarse a poder sumergirnos en esos lugares más oscuros para poder después enriquecernos y salir desde un lugar un poco más sabios, diríamos, hacia esa luz que permanentemente nos va a estar haciendo la invitación a hacer permanentemente ese viaje, ¿no? Ir al fondo para después poder emerger, para volver a ir al fondo, para poder volver a emerger. No siempre es fácil, ¿no? Porque es un camino a veces doloroso, a veces es un camino arduo, es un camino
con escollos, uno nunca, a veces uno se encuentra y ve ahí cosas que no quiere ver y que de alguna manera va a estar ofreciendo resistencia. Y siempre me da la sensación que esta sacerdotisa es como esa mano amiga, ¿no? O ese abrazo materno, ¿no? Desde lo que es una función materna que viene, que nutre, que protege, que cuida, para que uno se anime a dar ese acto de sumergirse en esas profundidades, ¿no? Porque siempre va a estar de alguna manera ese halo protector para poder recibirnos desde un lugar de cobijo, de amparo, de la posibilidad de sentir que uno va a estar en ese momento con la protección para poder enfrentar a eso que uno está viendo. Entonces, es una carta que también es una carta de acompañamiento. A mí me gusta mostrarla como una carta de acompañamiento, porque viene y aconseja, viene y de alguna manera propone, ¿no? Propone un camino, propone un consejo, está abierta a esa capacidad de escucha, tiene la capacidad de tener una palabra sabia siempre para poder decirnos, para poder mostrarnos, para que nos animemos a sumergirnos en ese inconsciente. Entonces, no todas las cartas en el tarot son cartas sabias, ¿no? Hay cartas que manejan otro tipo de energías, que tienen más que ver con el impulso, con una energía más, diríamos, hacedora, no tan, diríamos, receptiva o receptora. Entonces, cuando aparecen estas cartas que son tan acompañantes, digo, siempre yo creo que son cartas provechosas, cartas que nos van a estar pidiendo entonces que paremos, que vayamos lento. Esto que cuando recién pasó esto con el internet al comienzo, que me quedé yo sin señal, yo digo, entré yo todo muy rápida, ¿no? Y me había quedado sin el teléfono, se había bloqueado, o sea, había pasado, yo dije, uy, esto me está queriendo decir algo, había que rebobinar y dar de nuevo, ¿no? Tenía que desacelerar. Y siempre esta carta nos va a estar proponiendo eso, la posibilidad, ¿no? La posibilidad de desacelerar. Hay algo que es sumamente interesante y que tiene que ver también con la realización personal a veces, ¿no? O sea, Dalí muchas veces en su sacerdotisa, que siempre la tiñe de otra dualidad, a mí me gusta mostrar la sacerdotisa de Dalí como una carta que viene a ponerle un poquito más de frivolidad, ¿no? Pensemos que de alguna manera esta carta siempre remitía a esta energía virginal. De hecho, hace poco yo había hecho todo un estudio de la colorimetría, y esto vos lo sabés mejor que nadie, Carla, porque obviamente sos artista plástica, y todo lo que es la historia de ese color azul, ¿no? Y de lo que trae el tema de cuando la Virgen se le coloca el manto azul, y que de hecho después esto se va a estar viendo y reflejando en muchísimos tarots a lo largo de la historia, que a la carta de la sacerdotisa tiene ese manto azul. Pero Dalí abajo le pone como un vestido, no tengo justo la carta acá porque la dejé en el estudio, pero le pone una serie de brillos, ¿no? Y tiene como algo que la conecta más con el mundo más mundano y la lleva más a lo que es una sacerdotisa del siglo XX, ¿no? Y pone siempre algo que tiene que ver con el rol personal, ¿no? Con ese lugar que de alguna manera uno va a tener que también estar indagando y buscando a lo largo de su vida, haciendo y animándose a ir a ese lugar del inconsciente para ver, bueno, cuáles son sus gustos, sus opiniones, el rol personal, su propósito en la vida. Bueno, son todas estas preguntas que para la sacerdotisa de Dalí, por ejemplo, también son válidas, ¿no? Es sumamente importante. Igual
igualmente en casi todos, pero todos los tarots, vamos a encontrar la referencia a la luna, como vos traías, y esto obviamente tiene que ver con su gran capacidad, diríamos, nutricia, y con este halo que siempre porta de protección y de cuidado y de cobijo y de amparo. Pero, de alguna manera, hay que también ver cómo se representa esa sacerdotisa en el siglo XXI, ¿no? Muchas veces yo me pregunto también, hay cartas que son mucho más históricas o que pueden haber representado mucho más la estructura societaria de una época, como lo que fue la sacerdotisa en el siglo, a fines del siglo XIV o el siglo XV, y entonces de alguna manera ahora hay que ver cómo, o sea, cuál es el espíritu de esta sacerdotisa en, bueno, en estas épocas en las que estamos de alguna manera inmersos. Y Dalí de alguna forma trae esa dualidad y la pone en esta doble cuestión, ¿no? Como la parte virginal, pero también la pone en un lugar más mundano y la hace además responsable de sus propias dualidades. Y eso también es sumamente interesante, ¿no? Porque bueno, todos, digo, no sé, quien esté libre de pecado que tire la primer piedra. Yo cuando veo a la sacerdotisa y la trato de traer al siglo XXI, digo, bueno, es esto, ¿no? Es esa posibilidad de quedarse en ese lugar virginal, ancestral, que trae tanto también de lo que es el arquetipo femenino en esta cultura, y también, bueno, cómo esto se lleva a lo que es más mundano o cómo lo queda representado en lo que es la estructura societaria de esta época. Entonces ahí sí siempre hay como un ida y vuelta, y hay que ver ahí cómo uno lo lleva. Seguro, igual, digamos, hay algo que se actualiza y es atemporal, ¿no? Más allá del siglo I, XX o 50, que tiene que ver en sí mismo con la función de esa papisa profunda, que es una carta, es un arcano que tiene que ver con los sentimientos y con las emociones. Entonces eso es algo temporal, ¿no? Más allá de las vivencias o de las apariencias o de las circunstancias, el conectar con los sentimientos, el conectar con las emociones profundas, nos lleva a que sí o sí nos invita a ese espacio de reflexión y de silencio que también es atemporal. Justamente al estar relacionado con la luna, al estar relacionado con lo lunar, nos lleva a ese ámbito de la noche, nos lleva a ese ámbito nocturno, a ese ámbito donde estamos en una semivigilia, donde las respuestas nos llegan durmiendo, en los sueños. Por lo tanto, nos invita a conectar con los sentimientos, así como hay otros arcanos que nos van a invitar, por ejemplo el carro, a conectar con la acción. En este caso nos va a invitar a conectar con la emoción, o sea, cada vez que aparece en una tirada, nos remite absolutamente a que toda la mirada que tengamos tenga que ser una mirada desde la emoción, ¿no? A veces en esta balance de elementos que tenemos como seres descompensados que somos e imperfectos y trabajadores de la conciencia en nuestra vida, que tenemos que incorporar aquello que tenemos en sombra, muchas veces tenemos por ahí lo intelectual más rápido o más potenciado, o el accionar, o lo sensorial, y lo emocional y los sentimientos quedan en un segundo plano. Entonces es una carta que también nos invita a la hora de salir a decir, ¿qué está pasando, no? Con tu emoción. ¿Dónde está? ¿La estás viviendo desde acá o la estás viviendo desde acá? ¿No? Qué fácil es a veces para cartas donde hay mucho aire o mucho fuego, salir rápido de la emoción. Salimos porque la emoción nos lleva a un lugar desconocido, y la papisa nos lleva a replantearnos esto, ¿no? A permanecer en ese lugar, aunque nos angustie, registrando lo que sentimos, ¿no? Porque si no decimos, pienso que estoy contento, o pienso que estoy triste, o pienso que estoy angustiado. No, ¿no? Nos invita a sostener esa angustia, o sostener esa alegría, o
o la emoción que nos embarga. Sí. ¿Te fuiste, Gaby? Me parece que te quedaste sin conexión. No, A ver, acá ahí está. estoy. Ahí volviste. Y por otro No, lado, no. este talismán protector. Ah, bien. Por otro lado, este como talismán protector, sabiendo que está, es como la gran madre, es el arquetipo de la gran madre, como decías, Gaby, ¿no? Esta luna es el arquetipo de esa gran madre, que está en todas las culturas ancestrales y modernas y pertenece a la humanidad, donde es la sensación de que hay algo que me cuida, que puedo Claro. acceder a esa noche, trascender la noche oscura y salir transformado. Y no nos olvidemos, por otro lado, que la conciencia es sol. O sea, cuando nosotros entramos a ese espacio del inconsciente, entramos desde toda la luz que nos trae nuestro sol interior. Por lo tanto, es pescar cosas del inconsciente que van sumando a esa solaridad. Y entonces ahí viene este matrimonio tan hermoso entre el sol y la luna, entre el inconsciente y la conciencia, entre las cartas más solares y las cartas más lunares, donde el desafío de entrar a ese espacio no conocido me va a aportar riquezas a mi vida hasta hoy insospechadas. Claramente, claro. Entonces es confiar, ¿no? Una carta de mucha confianza Es una carta de y de mucho confianza. silencio. Sí, 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 porque hay todo un proceso que es justamente esa búsqueda que también lo propone hacer de manera interna, ¿no? O sea, por eso es una carta de silencio, porque todo se está produciendo, diríamos, dentro, ¿no? En ese, en eso, en la posibilidad de hacer ese camino entre lo consciente y lo inconsciente y poder de alguna manera atrevernos, como dicen muchos autores, a traspasar ese velo, ¿no? Que después es muy interesante porque cuando bueno, todos sabemos que hay diferentes maneras, diferentes formas de poder interpretar el camino evolutivo dentro del tarot, pero me gusta, para el caso de la sacerdotisa o de la papisa, me gusta pensar que si la papisa es el 2, después abajo, si yo lo llevo a líneas de 10, abajo me va a quedar la carta del colgado, ¿no? Que es la número 12, que va a ser como si fuese una octava mayor de lo que es ese número 2. Y que es muy interesante porque, claro, ahí hay algo que si todos después vemos el colgado, ya lo vamos a ver con más detenimiento, pero que toda la parte, diríamos, instintiva que trae el colgado, baja a esa parte racional. De hecho, siempre vamos a encontrar en el colgado que está la cabeza coronada, diríamos, con un color amarillo y que tiene que ver con la posibilidad de que ese saber baje, ¿no? a un lugar mucho más reflexivo. Y que de alguna manera para llegar a ese colgado hay que obviamente atravesar la carta de lo que es la papisa y la sacerdotisa, entendiendo. Ahí me parece que se cortó o no. ¿Vos me escuchás ahí, Carla? Se entrecorta, yo te escucho como entrecortada, pero vamos. Ok, vamos, porque sí, yo me parece que Se se va entrecorta, cortando. pero no sé si es mi wifi o el tuyo, eso ya no lo sé. Ok, bueno, lo intentamos un poquito más. Bueno, y entonces lo que digo es que hay algo que tiene que ver con ese animarse, ¿no? A poder también confiar en lo que es en nuestra capacidad de salir desde un lugar mucho más integrados entre lo reflexivo, lo instintivo. No se escucha, Gaby, ¿vos sabés que se entrecorta? Acá dicen que se escucha bien, yo no sé al final si se está escuchando o no. A ver. Acá algunos dicen, ¿vos me No, escuchás o no? no. No. Ah, sí, acá dicen que se escucha bien, así que por ahí es mi wifi, no te preocupes. Si la gente está escuchando bien, perfecto. Yo te voy uniendo de fragmentos y voy entendiendo lo que me decís.
Bueno, no, decía que cómo poder salir desde un lugar más integrado, ¿no? Entre lo activo y lo pasivo, entre lo que es el mundo, diríamos, lo instintivo y lo racional, lo emocional y lo mental. Acá nos dicen que nos escuchan bien a las dos, Carla. Así que, Perfecto, bueno, bien. genial. Entonces hay todo un camino, ¿no? Lo que tiene también esta sacerdotisa o la papisa es la capacidad también de intelectualizar. Eso también hay que poder llevarlo y ponerlo, ¿no? Sobre el tapete de alguna manera, ¿no? Como decir, bueno, hay toda una parte que es la parte lunar, pero tiene de alguna manera en toda esa parte más autorreflexiva que tiene, tiene la capacidad de poder quedar muchas veces en lugares más, diríamos, más mentales. Claramente hay también una parte que tiene que ver con lo intuitivo, con lo perceptivo, y cada vez que vamos a hablar de lo lunar dentro del tarot, vamos a estar hablando también de funcionalidades, ¿no? Porque, digo, así como en la astrología, diríamos, la madre no es, diríamos, no estamos hablando de la figura de la madre, sino de la función materna. En lo que es también el tarot, también se va a estar hablando de las diferentes funcionalidades, ¿no? Y la sacerdotisa o la papisa puede venir a cumplir diferentes roles, ¿no? Porque uno a veces dice, digo, para poder también no quedarnos como encasillados en que tiene que ser la madre, es la función, y esa función es la función siempre que tiene que ver con con la protección, con el cuidado, con el amparo, con la escucha, con el saber, con el consejo, con la sabiduría que trae la experiencia de vida, diríamos. Todo eso habla de la funcionalidad que puede traer esta carta y no necesariamente que esté haciendo, diríamos, referencia, ¿no? No, A la madre y o, y al digo, papá. ni al papá. Acá encontré, mientras charlábamos, lo busqué a la imagen del colgado que estuviste Sí, describiendo, que me sí. parece maravilloso esta referencia que haces del 2, del 12, y si bajamos al 22 volveríamos al loco. Así Exacto, que es hermoso pensarlo así en esa línea, ¿no? Donde acá se ve gráficamente lo que hablabas, que también es un nacimiento. Es la exactamente. nacer, ¿no? Entonces tenemos a la papisa arriba que nos está alumbrando y nos da esta capacidad, esta posibilidad de dar a luz a algo, el loco Exacto, que nos propone renacer ante una situación de mayor coherencia e integridad, para luego volver al último, que sería el 22, que también es el cero, que tendría que ver con el loco que volvería a ser el eterno retorno, ¿no? Haber llegado al final para empezar de nuevo. Y eso bajamos hacia abajo. me gustó eso, nunca lo había pensado, claro, yo muchas veces me olvido de pensarlo al loco como el 22, pero es súper interesante esto que traes, porque de alguna manera esa carta del colgado, que es una carta bueno, es como la carta de la maduración, es como el alumbramiento, Aparte, o sea, de nace al- el loco. O sea, el que nace exactamente, abajo es loco, es permitirse, por eso el terror que tiene el colgado. Sabe lo que exactamente, viene, lo que viene es la libertad y la coherencia y el verdadero nombre, ¿no? Entonces, totalmente. me gustó mucho eso que hacías, ¿no? Con el 2, el 12. Y si pensamos en la línea de las tres partes, digamos, de las tres líneas, del 1 al Sí, 7, y abajo, que es el ermitaño, también nos trae la misma cualidad, digamos, de la papisa que tiene que ver con el silencio, ¿no? También sí, nos trae esa cualidad que tiene que ver eh, con, con esto, con la introspección. Tenemos a la papisa que es la introspección y debajo tenemos también al ermitaño que nos trae, o sea, siendo un recorrido, digamos, en decenas, claro. o O recorrido. en septenios, Exacto. exactamente.
Y también ¿no? pensando que ese ermitaño también habla de un alumbramiento, ¿no? O sea, si pensamos lo que es esto, es el alumbramiento, el alumbramiento interior, ¿no? Entonces es el que porta la luz, por lo tanto estamos hablando Exacto, también de un alumbramiento. Tiene ese exacto. farol. Bueno, y Entonces, ni que hablar, y si salimos para abajo que tenemos la torre, es la luz, y si no la exacto. queremos ver, Tal cual. Pero entonces, de alguna manera, esta sacerdotisa es eso, es animarnos a alumbrar, ¿m? Y para animarnos uy, ahí está. Nos hemos ahora, quedado congeladas, me parece. sí, Ahora estamos bien. ahora estamos bien. Bueno, hoy viene medio complicado, ¿no? Parece estas redes. Es así, es así. Sí, Bueno, y entonces lo que decíamos es que, de alguna manera, entender que para cada vez que va a haber un alumbramiento, o sea, siempre estamos apuntando a lo mismo, en definitiva, o sea, la luz que es ausencia de oscuridad, en definitiva, y la oscuridad es ausencia de luz. O sea, una va en relación a la otra, no tenemos forma de poder verlas de manera disociada. Entonces, todo lo que invita a esta sacerdotisa es hacer ese doble juego permanentemente, es ir para adentro para luego alumbrar afuera. Lo mismo que va a ser el ermitaño si lo hacemos en las líneas de 7, o lo mismo que va a estar haciendo ese colgado si lo hacemos lo hacemos en líneas de 10. Pero de alguna manera nos está mostrando que el mecanismo o la dinámica va a ser siempre la misma. y sí, acá no hay caminos cortos, o sea, acá No, es obvio, trabajo. La obvio. astrología, el tarot y cualquier camino que busquemos que implica un camino personal es trabajo. Pero ese Sí, trabajo tiene la recompensa de crecer en conciencia, y la conciencia es esa luz. Entonces, expandir esa luz que es propia, ese desafío como trae el ermitaño, ¿no? Y la papisa la propone y el ermitaño lo figura, tiene que ver con mi propio recorrido, mi propia luz, abrazar la propia luz. exacto, Entonces exacto. esta carta es hermosa en ese sentido de invitarnos a recorrer esas luces y sombras propias, sabiendo que estamos protegidos, sabiendo que vamos a salir nutridos y con la posibilidad de que tenemos por detrás 21 arcanos más que nos van a ayudar en equipo a que eso que se acuna, a eso que se gesta, a ese proyecto, esa idea, ese sentimiento, ese vínculo, esa relación, aquello que están haciendo, se proteja y tome forma, ¿no? Y tenga todos los atributos que tenga que tener. Exacto, que de alguna manera tiene también que ver eso, digo, con mucho lo que va a estar sucediendo luego en la carta de la emperatriz, ¿no? Que es, bueno, cuando ya ese proceso se puede materializar. Todos los procesos de gestación tienen de alguna manera como dos instancias. Uno es también el proceso mental, intuitivo, perceptivo, donde uno va a estar como elaborando también de alguna forma un poco la idea, estando en sintonía con lo que va a estar dictando el corazón y la intuición. Y después hay un paso que es cuando lo llevo hacia afuera y lo empiezo a materializar, y ahí entonces nos encontramos con ese arcano número 3, que siempre, bueno, gesta en abundancia, porque obviamente hizo ya todo ese camino, o de alguna manera ya sabe que eso ahora o sea, lo que yo estuve sembrando voy a empezar a poder cosecharlo, ¿no? En los tiempos que tengan que ser, pero que tiene que ver con justamente eso que sale hacia afuera, como el fruto que de alguna manera empieza a crecer. Pero es una carta que la sacerdotisa, donde también es importante ver
bueno, ¿dónde vamos a poner esos atributos, ¿no? De que de hecho los tienen y son muchos. ¿Dónde vamos a poner esos atributos de, bueno, quién va a poder darnos la palabra sabia? ¿Quién va a poder darnos el consejo atinado? ¿Quién va a poder darnos la capacidad de alguna manera o quién va a tener la capacidad de escucha y algo que nos cuesta tanto, que es escuchar en silencio, ¿no? Es una carta, como vos decías, que trae el silencio. Entonces siempre hay que estar como bastante atentos, ¿no? A ver quién va a estar ahí cuando aparece en una carta, si somos nosotros o si es alguien que está en nuestro entorno y que está ahí, diríamos, dispuesto a poder darnos esa mirada también compasiva, porque también tiene una parte de mirada compasiva, ¿no? Desde lo lunar, diríamos, tiene toda esa parte, diríamos, pero tan sensible y que es importante tenerla en cuenta. Totalmente, totalmente. Se nos Así está que seguramente acabando el tiempo, Gaby. Me se nos parece está que acabando se va el a cortar. tiempo. Se nos está acabando el Se nos- tiempo, se me está acabando la batería, no sé por qué, porque lo puse a cargar antes de arrancar, y internet que no nos acompaña. No, Entonces, bueno, Internet, mira, crucemos los dedos dentro de todo, nos dentro de dejó llegar todo, al final. Con otras experiencias que he tenido ha sido peor. Así que la papisa está haciendo fuerza y está haciendo bueno, fuerza para que, bueno, para que podamos fantástico. cerrar. Bueno, gracias también a todos los que están del otro lado y los que están sobre todo en el hemisferio norte, que es tan tarde allá, ¿no? En Europa, digo, para vos ya Ya es es, la ya es medianoche, trasnoche, exactamente. es trasnoche. Que Así hoy, que bueno, siempre es un placer. bueno, gracias. Y además pensaba hoy que hoy fue, bueno, ya no sé si son las 12, que fue San Jordi en España, digo, qué atinado, ¿no? Porque la papisa tiene también mucho de esto, es un libro abierto, y entonces que Tal sea cual. que sea el libro abierto, bueno, me daba la posibilidad de poder saludarlos a todos, sé que es una celebración Y importante, además así que tiene que ver con el libro y tiene que ver con las rosas, ¿no? Con esto tiene que... femenino, receptivo, y a su vez tiene que ver con esto de la sabiduría. Y me encantó, yo desconozco todavía todas las costumbres que hay aquí y me fascinó salir a las calles y ver tanta gente haciendo filas, pero filas de una cuadra para Qué entrar a una maravilla. librería a comprar un libro, Ay, o qué para entrar a una maravilla. florería a comprar una rosa. Y la tradición es el intercambio, ¿no? Se intercambia una rosa por un libro. Qué Un gesto de maravilla, amor. El es un amor a gesto, través sí. de estos dos símbolos tan fuertes y tan poderosos. Me pareció tan bello, una tradición tan hermosa, Qué y muy lindo. disfrutable, de una felicidad, una alegría en torno a esto y a su vez que la gente sigue entrando a las librerías, siga comprando libros, se siga Es difundiendo esto, ¿no? maravilloso, La palabra. es maravilloso. Gracias, Pao. Ahí la estoy viendo que están escribiendo. Gracias, Paula. Bueno, y cuando lleguemos a la carta de la muerte, a mí hay mucho simbolismo en la rosa, ¿no? Y Dalí, que utiliza una rosa en la carta de la muerte, es muy, pero muy apasionante ver por qué pone la rosa ahí. Así que cuando lleguemos, así lo dejamos con el signo de preguntas y generamos un poquito de suspenso. Cuando lleguemos a la carta de la muerte, vamos a hablar de la rosa para ver qué es lo que trae. Pero bueno, por lo pronto, hoy era un día de celebración, así que Sí, les y además deseo en un la feliz. emperatriz también entra la rosa, porque tiene que En la ver con emperatriz. Venus y el arquetipo de Venus también tiene que ver con la rosa como símbolo. Así Es que también maravilloso. lo veremos ahí. Es amplísimo todo lo que trae la rosa y la cantidad de pétalos, de acuerdo a la cantidad de pétalos, porque hay rosas de 7 pétalos, de 8 pétalos, o sea, y va a representar algo completamente diferente. Hola Jorgelina, gracias por estar. Y es sumamente interesante, pero bueno, ya cuando aparezcan las diferentes rosas, vamos a ir entonces Seguro. hablando Ahora de lo que se trae. nos quedamos con el sonido del agua del mar, nos quedamos con el sonido de una noche, ¿no? De una noche con una luna llena, la luz Sí. de la luna,
Nos Sí. quedamos acá, que es tan tarde, como inspirados en que nos acompañen estos sueños y nos traiga revelaciones. Y lo mismo para ustedes cuando llegue su noche, que sean noches de revelaciones y de sueños nutritivos e intuitivos y visionarios. Claro, que de eso se trata, ¿no? Que nos animemos también a entrar en ese terreno. Exactamente. Así es. Carla, te Bueno, mando Gaby, un abrazo, gracias como siempre, igualmente a vos. un placer. Gracias, gracias. Nos vemos Gracias a pronto con la todos. emperatriz. Nos vemos pronto con más arte o mito. Así es. Chao. Chau, chau, adiós a Gracias. todos. Besos a todos. Chao, chao.